Hola nuevamente. Hoy estamos aquí para revisar los principales conceptos de la unidad número 1 de este curso de lectoescritura en la educación parvularia. La unidad 1, como ustedes ya vieron a lo largo de estas semanas, tiene que ver con el aprendizaje y el cerebro. El objetivo es que ustedes logren comprender cómo se da este aprendizaje de la lectoescritura y cualquier otro aprendizaje a nivel cerebral, pero también haciendo el paralelo con las teorías que existen ligadas al constructivismo. Quiero empezar con esta frase que dijo Plutarco, un escritor griego, en el siglo IV a.C., que se refiere a que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Y aquí está su misión principal: cómo encender esa lámpara. Primero hay que considerar que el cerebro es un órgano dinámico que funciona como una interfaz entre el organismo y el medio. Y nosotras como educadoras estamos ahí en el medio para ofrecerle diferentes oportunidades a los niños y a las niñas que deben aprovechar en función de su aprendizaje. Ya vieron ustedes que el cerebro se divide en hemisferios, que el hemisferio izquierdo está más relacionado con lo cognitivo y el hemisferio derecho con lo emocional. Esto se divide en el lóbulo y cada lóbulo está dividido en áreas que apuntan a realizar diferentes funciones. Ahora vamos a ver el tema de cómo aprende este cerebro, cómo aprendemos los seres humanos. Las neuronas y sus sinapsis son las principales protagonistas del aprendizaje. O sea, sin ellas no hay aprendizaje, porque son ellas con las sinapsis que forman las redes neuronales, y estas redes permiten que se especialicen en distintas áreas, como por ejemplo la lectoescritura. La neuroplasticidad es un concepto que está muy en boga ahora, porque antes se pensaba que uno, a medida que iba avanzando en edad, ya no podía aprender más, porque las neuronas iban muriendo y no había ninguna posibilidad de aprendizaje. Pero ahora se sabe que el cerebro y sus neuronas, no importa la cantidad que uno tenga, sino que las redes neuronales que uno pueda establecer. La neuroplasticidad se refiere a esta creación de redes o a la reformulación de redes. O sea, a partir de la demanda del entorno se puede generar una nueva red y reformularse en función de esto. Y a nivel biológico, el aprendizaje se ve cuando hay cambios en estas conexiones sinápticas, cuando se producen más o menos conexiones y cuando el árbol dendrítico de las neuronas aumenta o disminuye. Un tema importante en el aprendizaje son las neuronas espejo. Estas neuronas se han descubierto en los últimos tiempos y tienen que ver con la sintonía que hay o la conexión que hay entre un cerebro de un ser humano y el otro cerebro. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de risa, se van contagiando las demás personas. O como vemos en la imagen del bostezo, yo creo que a muchas de ustedes les ha pasado que ven bostezar a una persona y se contagian y bostezan junto con ella. O ven esa imagen del niño que va caminando detrás de los dos hombres que los va imitando. Y esto es sumamente importante porque los niños y las niñas imitan a su educadora, imitan a sus papás, a sus hermanos mayores, y por eso es importante que ustedes actúen bien en función del aprendizaje de los niños, que vayan demostrando también con actitudes lo que tienen que hacer, porque hay unas neuronas que se preocupan de esto y que tienen que ver con el aprendizaje también. Vamos al tema del cerebro y la lectoescritura. El cerebro, si vamos atrás en los tiempos, no estaba preparado para leer ni escribir, pero fue en función de las demandas que se surgían en el entorno que los seres humanos tuvieron que ir registrando lo que pasaba, por ejemplo, en las cuevas, o luego para comercializar sus productos tenían que hacer un registro como en las tablas sumerias, y fueron inventando distintos símbolos y formas. Y así tuvieron que adaptarse las redes neuronales para reconocer estas formas, llegando a lo que hoy conocemos como un alfabeto, que depende también de las distintas culturas y zonas del mundo, que estos cableados se van a formar, porque no en todos los lugares del mundo escribimos igual, ni son iguales las lecturas ni los libros. Bueno, el camino que hace la lectura, en este caso, como ejemplo, para llegar al cerebro, parte del ojo, que lee un texto, luego va al área visual, de ahí pasa a la zona de Wernicke, que es donde se van a comprender las palabras, luego al área de Broca, y esta área de Broca, dependiendo si tiene que escribir, activa el área motriz de la mano, o si tiene que hablar, activa el área motriz de la boca. Vamos a hacer una síntesis de la unidad 1 en cuanto al aprendizaje, que el aprendizaje se construye, por una parte, socialmente,
donde están ustedes, en el entorno, en el contexto de los niños y las niñas, pero también una parte personal. O sea, lo que los niños van internalizando les pasa a ellos en su cerebro. El aprendizaje es saber, uno puede acumular una cantidad de conocimientos, pero si esos conocimientos no se aplican, no va a llegar a ninguna parte, no lo vamos a consolidar. El aprendizaje debe ser significativo y contextualizado. Significativo porque así les va a quedar a los niños y a las niñas, va a ser un aprendizaje perdurable en el tiempo. Y tiene que estar contextualizado para que sea lo más cercano posible a ellos, a su realidad. La evaluación es súper importante para consolidar estos aprendizajes, porque tiene que darse una buena retroalimentación, que los niños y las niñas sepan por qué ese MB, qué significa ese MB, qué lograron bien y si no lo lograron, cómo pueden mejorar. El aprendizaje también es multidireccional y cada ser humano tiene diferentes estilos de aprendizaje y diferentes ritmos que hay que respetar en el aula. ¿Qué influye en el aprendizaje y en el cerebro? Primero tenemos la parte genética. Alrededor de 13.000 genes modelan el cerebro y esto se viene configurando desde la fecundación. Cientos de estos genes están ligados al aprendizaje, están destinados a esa labor. Y tenemos que, si el niño o la niña viene con un cerebro sumamente dotado para el aprendizaje, pero el ambiente en el que está inserto es pobre, ese cerebro no va a prosperar. Y esto es muy importante en el área cerebral, que lo que no se usa se pierde. Si ustedes no estimulan esas conexiones de ese cerebro, las habilidades que puedan tener se van a perder. Otro aspecto importante para el aprendizaje es el sueño. Se le llama higiene del sueño, que los niños y las niñas duerman las horas adecuadas, porque esto va a favorecer al otro día en la atención, en la concentración y en la memoria, porque durante el sueño es cuando se consolida la memoria a largo plazo. El ejercicio es otro aspecto importante para el aprendizaje. Cuando hacemos ejercicio, el cerebro segrega dopamina y esto aumenta el árbol dendrítico que favorece las conexiones sinápticas. Y también segrega otros neurotransmisores que aumentan la concentración, la atención, mejoran el rendimiento, también favorecen la memoria a largo plazo y al final consolidan el aprendizaje que los niños y las niñas puedan lograr. La alimentación es muy importante desde que el niño o la niña está en el útero. O sea, la mamá tiene que partir alimentándose bien, pero una vez que ya está en el mundo afuera, tiene que seguir alimentándose, ingiriendo mucha glucosa que está en los alimentos que comemos, oxígeno que también está en el agua y oligoelementos como el aceite, omega 3, canola, calcio, que eso favorece todo el funcionamiento cerebral. La emoción en el aula o en la vida es muy importante porque para que se consolide este aprendizaje, debería partirse de la emoción y después ir a la cognición. O sea, es muy importante que las educadoras puedan emocionar a los niños y a las niñas para que se motiven con este aprendizaje y lo consigan. Si la emoción o lo que ustedes demuestran es negativo, los niños y las niñas se van a estresar. Y esto provoca un neurotransmisor que se llama cortisol, y ese cortisol va matando el árbol dendrítico, va destruyendo esas dendritas que después no van a poder hacer las conexiones suficientes para que el cerebro aprenda lo que están entregándole a ustedes desde afuera. Y es importante saber que el cerebro crece a través de las emociones. Otro aspecto es el ambiente que se da en el aula o en un ambiente de aprendizaje. Ustedes como educadora deberían ofrecerle a los niños y a las niñas experiencias multisensoriales, porque ellos desde que están en el útero están ya experimentando con sus sentidos. Experimentan con el tacto al tocarse ellos mismos, al tocar su cordón umbilical, o con el sabor al tragar líquido amniótico. Los únicos sentidos que no los pueden estimular todavía es la vista y el olfato, pero sí también el oído al escuchar los latidos del corazón de su mamá y del cordón umbilical. Es importante que ustedes puedan ofrecerle diversos ambientes a estos niños y niñas, desafiantes, pero no amenazantes, sino que ellos puedan siempre ir creciendo, ir un paso más allá en su aprendizaje. Estimular tempranamente cuando corresponden los periodos críticos del desarrollo. Por ejemplo, el lenguaje, si ya no se consiguió antes de los 10 años, va a ser difícil que se consiga porque estos son periodos que son como ventanas que están abiertas y hay que aprovecharlo lo mayor posible.
El otro aspecto es la calidad docente, digamos, técnica, pero también humana en el tema de las emociones. Quiero aquí destacar dos frases. Una es de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y la otra es de nuestra poetisa Gabriela Mistral, que decía en los años que ella ejercía como profesora: enseña con la actitud, el gesto y la palabra. Por lo tanto, la invitación es que ustedes como docentes actúen favorablemente en esta primera infancia, que es una oportunidad única que tienen ustedes, con intervenciones pertinentes y oportunas, porque así los niños y las niñas que han pasado por sus clases van a saber cómo aprender durante toda la vida. Ahora les quiero hablar un poco del control de esta unidad. Equivale al 15% de la nota final, y en la primera parte se presentan diferentes situaciones, que son situaciones que he observado, me han contado o he vivido, educativas, y a partir de estas situaciones, de su lectura, ustedes tienen que detectar los principales conceptos que vimos en la unidad. Por ejemplo, las características del aprendizaje y los factores que obstaculizan y facilitan el aprendizaje a nivel cerebral, como por ejemplo el tema del sueño o de las emociones. La segunda parte tiene que ver con marcar las alternativas si son verdaderas o falsas, y justificar en ambas situaciones, sea verdadera o falsa, te tienen que decir por qué sucede eso. Lo último es confeccionar un mapa o un esquema, un mapa conceptual o un esquema, donde puedan integrar la mayor cantidad de conceptos vistos. Todo esto va a estar en una rúbrica de evaluación para que ustedes se guíen y sepan lo que tiene que tener ese mapa. Y también hay un link donde pueden estudiar un poco más sobre el tema para que sepan cómo realizarlo. Bueno, les recuerdo que mi nombre es Isabel y los invito a seguir revisando los contenidos del curso y seguir participando en los chats, en los foros, y también a través del correo, porque así podemos enriquecer nuestra interacción. Muchas gracias por su atención.